Buenas tardes, estimados y estimadas colegas y el resto de personal de salud que nos escucha. El día de hoy vamos a iniciar con el webinar para conversar con una colega española acerca de la experiencia en la atención en urgencias de pacientes con el COVID-19. Antes de presentar a los panelistas, voy a decirles que nosotros vamos a grabar este webinar y se lo vamos a estar pasando a ustedes posiblemente por la noche y si no, a más tardar el día de mañana. Vamos a también solicitarles que ustedes, por favor, escriban en el chat sus preguntas. Las pueden comenzar a escribir desde ahorita. Nosotros vamos a ir apuntando y al finalizar de la presentación vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes. Inicio con la presentación de los participantes. La doctora Irene Arnanz, buenas tardes. Ella es médica, trabaja en urgencias en un hospital que se llama Infanta Leonor, que queda en la ciudad de Madrid, España. Bienvenida, Irene. Sí. Muchas gracias, Leonel, por la invitación a esta webinar. Y también nos acompaña el doctor Héctor Real, quien es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense de Medicina de Emergencia. Tanto la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, SONIMEC, que presido, como la Sociedad Nicaragüense o la Asociación Nicaragüense de Medicina de Emergencia, hemos organizado esta conversación con ustedes. Tanto Héctor como su servidor vamos a estar recolectando todas las preguntas que después le vamos a hacer a Irene, ¿verdad? No se puede permitir la entrada de audio porque si no sería imposible poder manejar y esperamos que en una hora, hora y media podamos finalizar. Agradeciéndole a ANCHA, Unides y el sector privado por permitirnos este espacio gratuito para poder ingresar y compartir esta experiencia. Los tres que estamos aquí presentes lo hacemos de carácter voluntario con el propósito de aumentar la conciencia del personal de salud, pero además también actualizarlo sobre lo que tenemos que hacer, porque tarde o temprano podríamos encontrarnos en la situación en que España está viviendo en este momento. Sin más preámbulo, Irene, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos al otro lado del charco, como se dice. Vale, voy a comenzar, os voy a compartir una presentación PowerPoint que tengo aquí, a ver. Espera, a ver. Mientras se está conectando Irene, compartiendo la pantalla, ya lo hizo. Solamente recordarles que el día de mañana vamos a estar a esta misma hora, a las 2 de la tarde, en una sesión con la experiencia de los neumólogos españoles. Adelante, Irene. Ahora, muy bien. Bueno, pues como ha comentado Leonel, el hospital en el que trabajo, el servicio de urgencias, es el Hospital Infanta Leonor. El Hospital Infanta Leonor está situado al sureste de Madrid, ¿vale? Y como sabéis por las noticias, pues Madrid es la zona de España que está siendo más afectada por el COVID-19 en este momento. Nuestro hospital, no sé si por suerte o por desgracia, fue uno de los primeros, como podéis ver en esta noticia, que se convirtió en un hospital solo para pacientes COVID-19. No fue una cosa realmente buscada, sino simplemente empezaron a llegar muchos pacientes y rápidamente empezaron a cambiar las dinámicas del hospital. Se suspendieron las consultas y entonces todos los especialistas, cardiólogos, traumatólogos, otorrinos, cirujanos, todos, urgencias internas, nos vimos involucrados en esta patología y todos tuvimos que aprender a manejar pacientes COVID-19. ¿Vale? Se montaron equipos en planta, en urgencia, en reanimación y en la UCI para tratar pacientes con COVID-19, independientemente de cuál fuera tu especialidad de formación. Aquí os traigo otra noticia que salió en la prensa generalista, como el hospital, pues es un hospital en la zona de Vallecas, que en circunstancias normales tenemos como 240 camas habitualmente, y en esta crisis, esta noticia es del 31 de marzo, justo el fin de semana anterior a eso, teníamos 740 pacientes ingresados en el hospital.
¿vale? Se habilitaron recursos, camas, se han traído camas de donde se ha podido, ¿vale? Para intentar ir albergando cada vez más pacientes. El primer positivo que tuvimos en Vallecas fue como en la primera semana de marzo, pues a 31 de marzo ya teníamos 740 pacientes ingresados, para que hagáis una idea de la brutalidad que vivimos en esas semanas seguidas. Aquí os traigo los datos de España. Estos son los datos al viernes 10 de abril. Esta mañana se han publicado los de fecha de hoy, que los he comprobado antes de conectarme, y ya hemos pasado de 157.000 casos a 169.000 casos totales de pacientes confirmados por coronavirus, de los cuales han fallecido, aquí teníamos 15.000, pero a día de hoy tenemos ya 17.489, ¿vale? He de decir que estos datos, el total de casos confirmados, normalmente la PCR, y ahora estamos empezando a hacer también un poco los anticuerpos, pero se está haciendo a pacientes graves que están en el hospital. No estamos haciendo PCR a pacientes leves que están en casa, ¿vale? Entonces, por lo tanto, probablemente tendremos muchos más casos, lo que pasa es que no están confirmados al momento. ¿Cuál es mi situación y dónde estamos atendiendo a los pacientes? Bueno, pues si veis, este es el mapa de la Comunidad de Madrid. Mi zona de actuación es esta zona que se ve así en rojo más oscuro, ¿vale? Aquí os traigo los datos a 6 de abril de cuántos pacientes, cuántos casos de coronavirus teníamos, y la zona de Vallecas, que es donde está mi hospital, es la zona de Madrid que más pacientes teníamos, ¿vale? A 6 de abril teníamos ya 1.900 pacientes en esta zona, ¿vale? Antes de comenzar todo lo que son los circuitos que hemos habilitado en urgencia y cómo lo estamos haciendo, creo que tenemos que hacer un ejercicio de humildad todos los médicos en todo sitio, y humildad la RAE, la Real Academia Española, lo define como una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. O sea, yo creo que esto nos ha pillado a todos pues un poco grande, creíamos que sabíamos medicina o mucho o poco lo que sabíamos, no sabíamos manejar, pero esto al final hemos tenido que ir aprendiendo día a día, y nosotros en un mes hemos cambiado los protocolos 20.000 veces. Hay que leer muchísimos artículos, cada día salen cosas nuevas, cambiamos tratamientos, lo que pensábamos que servía un día, al día siguiente no sirve, cuando pensábamos que lo teníamos controlado aparecen otro tipo de complicaciones. Entonces, todos los protocolos que yo aquí voy a presentar es la versión que tenemos a día de hoy en mi hospital, que obviamente ha cambiado mucho a lo largo de estos meses y probablemente continúe cambiando en los próximos días. Este es el protocolo. Luego, si queréis, creo que en el chat puedo mandar los documentos, no tengo ningún problema en compartirlo. Este es el protocolo específico a día 2 de abril que tenemos en mi hospital, y este es el documento del Ministerio de Sanidad español a fecha 27 de marzo, ¿vale? Que ahora mismo están así. Vale, entonces, el protocolo del Ministerio hace unas recomendaciones generales a todos los hospitales. ¿Cuáles son estas recomendaciones? La primera, que debemos tener solución hidroalcohólica tanto para pacientes como para personal. Es decir, en todas las consultas del hospital, donde vaya a entrar un paciente, tenemos que poner a su disponibilidad la opción de poder hacer una buena higiene de manos antes de entrar a la consulta a ser visto por un médico. O cuando llega a admisión, que tenga también solución hidroalcohólica antes de ser atendido para dar sus datos. Además, a todos los pacientes que vengan al hospital con síntomas respiratorios, debemos darle una mascarilla quirúrgica para proteger al resto de pacientes y también proteger al personal sanitario que se encuentra en el hospital. Todo esto debe ir acompañado de información visual, carteles, folletos, donde, por ejemplo, podemos explicar la técnica de cómo lavarse las manos. Y siempre que el centro pueda, ¿vale?, debemos establecer 2 circuitos, lo que se viene a llamar el limpio y el sucio. Pacientes no COVID en el limpio y pacientes que fueran sospecha de COVID en el sucio, para intentar evitar esta contaminación. Aquí lo que os traigo es un mapa, no es exactamente fiel a mi urgencia, ¿vale?, para que veáis cómo hemos establecido esos circuitos, ¿vale? Esto en circunstancias normales, la zona azul, la zona negra, roja y naranja es donde se ven todas las urgencias de pacientes adultos por encima de 16 años, y la zona verde es donde veíamos a los niños, ¿vale? Como nuestro hospital ha acabado siendo COVID, no se hace urgencia pediátrica. Se han derivado todos los niños de nuestra zona a otro hospital, porque la zona pediátrica la hemos ocupado también para adultos, ¿vale? De forma que ahora la zona de urgencias de pediatría es el circuito no COVID y todo el resto de la urgencia es el circuito COVID, ¿vale? En función del nivel de gravedad, los pacientes pasarán a una zona o a otra. Así, la zona roja suele ser el nivel de prioridad
1 o 2, antes de incluso de que tuviéramos los COVID. La sala de convencionales es un nivel de prioridad 3 y 4 y 5 para la zona de resolutivos. La zona de resolutivos lo van a atender estas consultas, convencionales lo van a atender, aquí está la sala de médico, estos BOSes también, y el BOS vital es como una sala, el BOS vital de la emergencia, y la observación aguda es como una sala grande con muchas camas en pacientes que ya están más inestables. Entonces, supongamos que un paciente llega a la urgencia. Lo primero que va a tener que ir es al mostrador de admisión para dar los datos para que podamos informatizar los datos de ese paciente. Ya en el mostrador, que es el primer sitio donde va a entrar el paciente, si el paciente viene con síntomas respiratorios, le daremos una mascarilla, ¿vale? El propio personal de admisión. Y acto seguido pasará a triaje. En triaje, aquí lo que tenemos son enfermeras. Esas enfermeras van a identificar si el paciente tiene una infección respiratoria, pasará al circuito COVID. Si el paciente no tiene una infección respiratoria, pasará al circuito no COVID, al que hemos puesto en color verde. ¿Qué va a hacer la enfermera en triaje? Tomar las constantes. Vamos a ampliar un poco este triaje y le vamos a preguntar antecedentes personales también aquí. Tenemos que informar que si el paciente viene con un familiar, al familiar hay que decirle que no puede entrar en el hospital, que en la situación que tenemos de pandemia el paciente tiene que estar solo, ¿vale? Le vamos a explicar que llamaremos por teléfono, vamos a intentar llamar todas las veces que haga falta y explicarle toda la información, pero no van a estar acompañados. Y a no ser que sea un menor de edad, ¿vale? Que entonces el padre puede entrar con ellos, puede entrar un familiar, pero tenemos que protegerle también con mascarilla y con guantes. Esta sería la entrada al hospital, el paciente llega a admisión, si tiene síntomas respiratorios le damos una mascarilla quirúrgica. En el resto de webinars que vimos la semana pasada, yo creo que había muchas dudas en cuanto a las mascarillas y demás, pues aquí os he traído una tabla de las mascarillas y de cuál es su categoría. ¿Por qué al paciente le damos una mascarilla quirúrgica? ¿Vale? La mascarilla quirúrgica no protege al paciente, de hecho ya el paciente sospechamos que está enfermo porque viene con síntomas respiratorios y lo que hace es proteger a los que están, a los de fuera, al resto que estamos alrededor, ¿vale? Sin embargo, los profesionales vamos a trabajar normalmente con mascarilla FFP2, FFP3 que tienen válvulas, ¿vale? Que eso, si nosotros estamos enfermos, contagiamos, ¿vale? Pero nos protege de los pacientes que estén enfermos a nuestro alrededor. Vale, pues el paciente llega a triaje. Viene contando que lo que le duele es una pierna, no cuenta síntomas respiratorios, ¿vale? Pues nuestra enfermera lo pasa a la zona no COVID. Pero ojo, todo el personal sanitario que atiende en esta zona, como estamos en una zona de pandemia, va a protegerse como si los pacientes también fueran coronavirus. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hay pacientes que a lo mejor vienen por un dolor en la pierna, no tienen fiebre, no tienen síntomas respiratorios y resulta que al final es una TVP y la causa de esa trombosis ha podido ser que esté infectado también por coronavirus, ¿vale? Entonces, lo primordial es que nos protejamos nosotros y protejamos a nuestros compañeros. Entonces, aunque el paciente cuente síntomas que no vayan a entrar en el circuito de infección respiratoria, los profesionales nos vamos a proteger como si fuera un paciente con coronavirus. En el documento del Ministerio de Sanidad español ponen como dos niveles de equipos de protección individual. Uno, el del personal en general, que vamos a atender a pacientes con SARS-CoV-2, que va a ser bata, mascarilla quirúrgica o la FFP2 o N95, guantes, protección ocular antisalpicadura e recomiendan una distancia de 1 metro siempre que sea posible, ¿vale? Sin embargo, en aquellos procedimientos, como son ya la intubación, el lavado broncoalveolar o la ventilación manual, ya es obligatorio que la mascarilla sea FFP2, la protección y que en lugar de, tiene que ser una bata de manga larga y totalmente impermeable. Si no tenemos una bata impermeable, hay que ponerle un delantal de plástico por encima, ¿vale? Porque aquí los fómites sí que pueden ser, en un proceso de intubación, los fómites sí que pueden ser mucho mayores. Vale, pues tenemos a un paciente que ya entra en triaje y ya nos vamos a olvidar del circuito que no era COVID, ¿vale? Ahora tenemos ya un paciente que viene con síntomas respiratorios. Tenemos un paciente que entra a la urgencia con síntomas respiratorios y nuestra enfermera lo va a valorar en triaje. Lo primero que va a valorar es el nivel de gravedad, ¿vale? Un Manchester con un nivel prioritario, 1 o 2, o vamos a separar a los que no tengan síntomas de alarma. Si el paciente tiene síntomas de alarma y tiene una insuficiencia respiratoria aguda, a lo mejor directamente lo metemos en el BOS de emergencia, ¿vale? En el BOS vital.
A este voz vital, todos los profesionales vamos a entrar con el EPI completo, ¿vale? Porque podemos llegar a acabar intubando a este paciente, ¿vale? Entramos con el EPI completo y es un circuito de aislamiento respiratorio para todo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este voz vital? Vamos a monitorizar las constantes del paciente, vamos a pedir una radiografía de tórax portátil, es decir, nos van a traer el dispositivo a la propia sala, ¿vale? Vamos a sacar una analítica completa. ¿Qué tenemos que pedir en una analítica a un paciente con sospecha de COVID? Le vamos a pedir un hemograma, porque hemos visto que la linfopenia puede ser un marcador de riesgo. Le vamos a pedir una coagulación con dímero D, porque estamos viendo que se puede asociar a muchos eventos trombóticos y el dímero D vamos a dedicarle después tiempo en función de las pautas que vamos a utilizar de cara a la anticoagulación. Una gasometría arterial, porque el paciente viene con una insuficiencia respiratoria. Una bioquímica que tendrá LDH, transaminasas y PCR. Además de esto, en mi hospital lo que estamos sacando es la PCR para el SARS-CoV-2, es decir, para el COVID, ¿vale? Que es un exudado nasofaríngeo. Todo esto lo vamos a hacer a la llegada del paciente, porque el paciente ya está en una insuficiencia respiratoria aguda y vamos a sospechar que es un COVID. Hasta que se demuestre lo contrario, en esta situación de pandemia, este paciente será COVID. Podemos tener dos formas de actuación después. Podemos valorar si el paciente a la insuficiencia respiratoria necesita una intubación, será un paciente de UCI, ¿vale? Aquí en España pasa a otro departamento, o sea, no está dentro de la urgencia, pasa a otra zona y lo llevan los compañeros intensivistas. O bien puede quedar a nuestro cargo si en ese momento no necesita ventilación invasiva, ¿vale? Y pasará a la otra sala de urgencias. Sin embargo, estamos en triaje y el paciente ahora que tenemos en triaje es un paciente que tiene un nivel de prioridad 3, 4, 5, no está grave, ¿vale? Vamos a devolver a este paciente con su mascarilla a la sala de espera de resolutivos, que hemos dicho donde teníamos a lo mejor los de menor prioridad, ¿vale? Y aquí nos vamos a encontrar, este paciente es ambulante, va caminando, vamos a encontrarnos con dos tipos de pacientes, ¿vale? Por un lado podemos tener un paciente que tiene menos de 60 años, que está sin fiebre, que mantiene una buena saturación, que no está taquipneico, que no tiene comorbilidades y que lo que nos cuenta son síntomas más bien de vías altas, ¿vale? A este paciente le vamos a pasar directamente a una consulta a un médico sin haberle hecho radiografía, ¿vale? Sin embargo, si el paciente tiene más de 60 años o tiene fiebre o la saturación está por debajo de 96 o tiene taquipnea o presenta comorbilidades, como todas estas cosas son riesgos dentro de la infección COVID-19, desde triaje la enfermera le va a pedir una radiografía. Y hemos puesto a un médico de la urgencia que se dedica, como tenemos la cantidad de pacientes, que está al lado de la sala de rayos y está evaluando continuamente todas las radiografías que se hacen, ¿vale? Es lo que llamamos un gestor de caso. Y desde ahí él va distribuyendo a los pacientes, tal como salen de rayos. De forma que yo he mandado desde el triaje todos mis pacientes a esperar aquí. Aquí esta es una sala donde tengo todos sospechas de COVID. El paciente viene con su mascarilla a hacerse la radiografía y en función de lo que encuentre en la radiografía lo voy a devolver a la sala de convencionales si me encuentro que el paciente tiene una neumonía, como veréis ahora, ¿vale? O vuelve a la sala de resolutivos si el paciente no tiene una neumonía. Es decir, yo lo hago ahora de médico referente, tengo un paciente con sospecha de COVID, un nivel 3, 4 o 5 de prioridad, se le hace una radiografía. La radiografía que veo es normal, no hay infiltrados. Si el paciente tiene menos de 60 años, no tiene comorbilidades, lo devuelvo a la sala grande para que le vean mis compañeros que están allí, que son los que atienden el nivel de prioridad más bajo. Sin embargo, si el paciente tiene comorbilidades, lo pasa a la sala de espera de convencionales. O si el paciente tiene más de 60 años, lo paso también a la sala de espera de convencionales. Porque aquí es donde vamos a sacar analítica y vamos a pedirle una analítica completa, como habíamos pedido al otro paciente, y según el tiempo de evolución que lleve la clínica o la analítica, podemos plantearnos sacar también la PCR. ¿Vale? Este sería el circuito del leve, ¿no? Vuelve atrás y entonces los médicos que están en estas consultas van viendo a los pacientes de forma como más rápida, decidiendo y van actuando. Si el paciente está más inestable, se queda en esta sala y lo vemos los médicos que estamos en esta zona. Que la radiografía es patológica. Si la radiografía es patológica, podemos tener dos hipótesis. Una, que la neumonía sea lobar, ¿vale? Y que el paciente sea menos de 60 años y sin comorbilidad,
¿vale? Este a lo mejor paciente, como es un poco leve, lo podemos mandar también a la sala de resolutivos, pero habría que sacar la analítica y la PCR. Luego veremos por qué, ¿vale? Y todos los pacientes que tengan otro tipo de radiografía, es decir, infiltrados bilaterales, bilobares o típico infiltrado viral generalizado, va a pasar a la sala de espera convencionales para hacerse la analítica completa, la PCR y pedirle si va a ingresar la interleuquina 6 y la ferritina, ¿vale? No voy a entrar en la definición de cada tipo de radiografía porque vais a tener una charla por un radiólogo que se va a centrar en todo esto, ¿vale? Entonces, en función de esto, hemos distribuido el paciente por distintas zonas de la urgencia para tener más o menos a los pacientes en función de la gravedad dispuestos en cada sitio, ¿vale? Una zona con los pacientes más graves, una con los que serían intermedios, un nivel 3, y una con los 4 o 5. En función de cada uno de los criterios de estos pacientes de la situación clínica, vamos a abordar un tratamiento. Entonces, si nos ponemos en la primera situación clínica, teníamos un paciente de menos de 60 años, sin fiebre, sin comorbilidades y que lo que contaba eran síntomas respiratorios más bien altos. Pues a lo mejor nos puede contar la anosmia o nos podría contar un poco de congestión, ¿vale? O incluso un poquito de tos, pero presenta un buen estado general y el paciente satura bien y no tiene una taquipnea. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Hemos dicho que a este paciente no le hacemos radiografía, no le hemos sacado analítica, ni siquiera le hemos sacado la PCR, porque el Ministerio de Sanidad en España ha determinado que son los casos graves los que saquemos la PCR. De este paciente le vamos a dar de alta a su domicilio y lo vamos a etiquetar como un caso posible, que sería cualquier persona con un cuadro clínico compatible con una infección respiratoria aguda, pero sin un criterio para realizar el test diagnóstico que es la PCR. Lo que sí, al alta le vamos a entregar una serie de recomendaciones. Os he copiado aquí las recomendaciones que tiene la Comunidad de Madrid. Pues en función, tenemos que explicarle al paciente que en casa, ¿dónde se puede ubicar? Porque tiene que estar en una habitación más o menos ventilada, que dé acceso a la calle y que podamos abrirlo. Que además, si es posible, tenga su propio baño y no tenga que compartirlo con el resto de familiares. Que en todo momento la puerta de su habitación debe estar cerrada y no entrar en contacto con el resto de habitaciones y que si fuera posible tuviera en su propia habitación un cubo con tapa automática para poder meter ahí la suciedad que vaya generando. Se recomienda que para hablar con el resto de familiares pues utilice un móvil o una cámara de bebé, es lo que ponen las recomendaciones, que cuando tenga que circular dentro de la vivienda intenta hacerlo con mascarilla, si fuera posible, y que es fundamental que se lave las manos continuamente. Te pone todas las indicaciones de cuándo lavar las manos, pues después de manipular un pañuelo, cada vez que estornudemos, cada vez que tosamos, ¿vale? Y luego siempre limpiar muy bien todas las superficies y lo que recomiendan es limpieza con lejía, ¿vale? La ropa, pues lavarla en agua caliente en la lavadora, ¿vale? Y todo intentar que todas las toallas pues se utilicen una vez al día y continuamente se estén lavando. Este sería el tipo 1, el que hemos visto. Ahora, si pasamos a un paciente tipo 2, ya un pelín más complejo. Un paciente con menos de 60 años, ¿vale? Pero este, a diferencia del anterior, tiene fiebre, ¿vale? A este la diferencia es que le hemos tenido que pedir radiografía por el hecho de presentar fiebre, pero tiene una radiografía que es normal. El paciente tampoco tiene comorbilidades y las constantes están dentro de la normalidad, ¿vale? Recuerdo, saturación por mayor del 96 y una frecuencia respiratoria menor a 20. A este paciente no le vamos a solicitar el test diagnóstico tampoco, ¿vale? Ni analítica sanguínea. Y vamos a hacer como el anterior. Le vamos a dar alta a domicilio, como caso posible, le pondremos tratamiento sintomático para esa fiebre, que es el paracetamol, le daremos la hoja de recomendaciones y explicaremos síntomas de alarma, ¿no?, en el caso de que tenga que volver. Si empezara disnea o otra cosa. Tercer tipo de paciente que nos podemos encontrar, un paciente que presente una radiografía de tórax, ¿vale?, pero que tenga una neumonía unilobar, sin criterios de gravedad, y sea un paciente que no tenga comorbilidades, no tenga tratamiento inmunosupresor, no tenga una insuficiencia respiratoria aguda y esté estable hemodinámicamente. En comorbilidades tenemos que incluir la hipertensión, porque hemos visto que hay muchos pacientes hipertensos que se ponen muy malitos cuando están con este tipo de infección. Entonces, tanto la hipertensión como la diabetes entran en comorbilidad importante, ¿vale? A este paciente, como ya tiene una neumonía, sí que le vamos a sacar una analítica. Una analítica completa para ver hemograma, para ver coagulación, para ver bioquímica, para ver transaminasas y PCR, ¿vale?
y le vamos a sacar también el exudado nasofaringeo para la detección del virus. ¿Qué criterios en estos pacientes vamos a tener en cuenta de cara al alta? Si cuando hacemos la analítica no presenta linfopenia, tiene unos linfocitos mayores a 1200, o bien presenta una leucocitosis con desviación a la izquierda, que podría ser más un origen bacteriano que de COVID, y presenta unas transaminasas y una LDH normal, con estos pacientes nos vamos a plantear un alta, ¿vale? Pero aunque le demos de alta, vamos a plantear un tratamiento ambulatorio precoz, ¿vale? Y el tratamiento lo vamos a hacer con antibiótico, que luego veremos cuál y os pondré las tablas de cuál usamos, y con la hidroxicloroquina. Y vamos a citar al paciente en la propia urgencia, porque habrá que hacer, o en una consulta que habilitemos para ello, a las 48-72 horas, para volver a reevaluarlo clínicamente, ver que no ha empeorado y solicitar una nueva radiografía para ver que esa neumonía no haya progresado. Si el paciente no tuviese criterio de alta, bien porque tenga linfopenia, bien porque tenga una LDH muy alta, una transa muy elevada o lo que fuese, ingresaría en medicina interna con tratamiento específico para COVID-19. Lo que no podemos esperar nunca es, para empezar el tratamiento, el resultado de la PCR, ¿vale? En España, o sea, en España no, en mi hospital, ¿vale? La PCR no la hacemos en nuestro propio laboratorio, sino que sacamos la muestra va a un hospital que está como a unos 7 kilómetros así, al Gregorio Marañón, que es un hospital más grande, analizan ahí y nos devuelven el resultado. Nos tarda la PCR una media de 24 o 48 horas. O sea, no podemos esperar tener al paciente allí mirándole sin tratamiento específico, se lo ponemos y cuando nos salga el resultado, pues valoramos si se lo quitamos si es negativo o si a lo mejor pensamos que es un falso negativo y seguimos con el tratamiento. Cuarto tipo de paciente. Un paciente mayor de 60 años o con comorbilidades. Y no es I, es O, ¿vale? Que por eso lo subrayo. O 60 años o que ya tenga comorbilidades. Comorbilidades, hipertensión, cardiopatía, enfermedad renal crónica, diabético, inmunodepresión, enfermedad pulmonar crónica. Le hacemos una radiografía y no tiene neumonía, ¿vale? Es decir, tiene una radiografía normal, pero es un paciente que tiene riesgo. A este paciente le vamos a hacer analítica y también le vamos a sacar la muestra para COVID-19. Y aquí vamos a tener tres hipótesis. Claro, ya no tiene una clara neumonía, que nos haría que este paciente ingresara seguro. Entonces vamos a valorar esa analítica. Si la analítica es compatible con una infección viral y la situación clínica del paciente lo permite, valoramos inicio de tratamiento precoz y revisión igualmente que hacíamos con las neumonías unilobares en 48-72 horas. Si la analítica no fuera compatible con infección viral, pues tenemos que hacer un tratamiento individualizado como hacíamos antes de estar en esta pandemia. Valoramos al paciente fuera de esto. Pero si el paciente, esas comorbilidades, presenta alguna descompensación, una descompensación de insuficiencia cardíaca, una descompensación de su EPO de base, de su hepatopatía, ese paciente sí que tiene criterio de ingresos, ¿vale? Independientemente del resultado de la analítica. La siguiente situación clínica que podemos tener es un paciente de cualquier edad o con o sin comorbilidades que ya en la radiografía tenga un patrón radiológico sugerente de COVID-19, es decir, un infiltrado intersticial bilateral, un infiltrado intersticial unilateral o bien una neumonía bilobar, ¿vale? Todos estos pacientes vamos a tener una actitud con él de ingreso. También aquellos casos de pacientes que tengan una neumonía unilobar o que sea dudosa, pero tienen criterios de gravedad, tienen insuficiencia respiratoria, tienen un CUR 65 mayor a 2 o inestabilidad hemodinámica. Todos estos pacientes vamos a hacer una analítica completa. Y como estos pacientes ya cumplen criterios de ingreso, además de pedirle hemograma, coagulación con dímero D, bioquímica, transa, PCR, les voy a pedir ferritina e interleuquina 6. Y además voy a tomar una muestra para la PCR. Lo ingresaré a cargo de medicina interna y pondré tratamiento. Y luego he hecho un apunte aparte, que son las mujeres gestantes. En mi hospital sí que hay ginecólogo y es una cosa un poco a medias. Las hemos dividido en dos, ¿vale? En función de la edad gestacional. Por debajo de 24 semanas, hablamos con el ginecólogo comprueba viabilidad por parte de ginecología y luego atendemos a la paciente como si fuera una paciente normal, no gestante, en el resto de urgencias, ¿vale? Vuelvo a la urgencia general. Sin embargo, si la paciente tiene más de 24 semanas de gestación, se va a quedar a cargo de ginecología, ¿vale? Por si tuviera al final una amenaza de parto, empezara con trabajo de parto o lo que fuese.
no se va a demorar hacer una radiografía de tórax por el hecho de que la paciente esté embarazada. Se puede hacer la radiografía de tórax y la haremos con protección abdominal. Si la clínica de la paciente embarazada es una clínica de infección respiratoria de vías altas, tiene buen estado general, satura por encima del 96, tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 20, no tiene neumonía en la radiografía, es totalmente limpia, podemos valorar el alta con tratamiento sintomático. En todos los demás casos vamos a individualizar, pero se va a anteponer y tenemos que optimizar el tratamiento de la madre, sobre todo en aquellas que estén graves, habrá que darle tratamiento y hacerle un estrecho seguimiento dentro del hospital. ¿Qué generalidades nos recomiendan de cara al tratamiento? Y vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero, tenemos que saber reconocer el nivel de gravedad del paciente y tenemos que aprender a reconocerlo un poco sin estar siempre encima del paciente. Son pacientes que son muy contagiosas, que a veces nos tenemos que vestir muchas veces, podemos tener síntomas y signos que tenemos que aprender a identificar un poco, incluso cuando vemos llegar al paciente por la urgencia. ¿Cuáles son esos datos clínicos de hiposemia? Pues vamos a ver el paciente con disnea, con taquipnea, una incoordinación tóraco-abdominal, una cianosis, una taquicardia, un pulso paradójico, y los datos de hipercapnia van a ser desorientación, obnubilación, flapping, taquicardia, como ya os conocéis. Además tenemos una escala de identificación de disfunción orgánica bastante fácil de aplicar en urgencias y bastante rápida, que es el Quick-SOFA, donde vamos a valorar la escala de Glasgow, la tensión y la frecuencia respiratoria del paciente. Si la tensión está por debajo de 100, Glasgow por debajo de 13 o la frecuencia respiratoria por encima de 22, si se cumplen dos de estos tres criterios, el paciente va a tener una alta sospecha de que sea una infección que probablemente va a tener una evolución tórpida, ¿vale? Y lo vamos a lo vamos a tratar como un paciente potencialmente grave y en el sentido de que además puede ponerse muy malito. Tenemos que asegurar el soporte circulatorio con una reposición hidroelectrolítica adecuada. Esto al inicio, de hecho en los protocolos, fue una cosa que tuvimos que matizar y cambiar mucho, porque la reposición hidroelectrolítica se dice que tiene que ser adecuada, con un manejo conservador de la fluidoterapia. No quiere decir ni que no pongamos suero a nadie, ¿vale? Ni que tengamos que poner muchísimo suero, porque se supone que estos pacientes lo que hacen es, cuando entran en insuficiencia respiratoria, lo que les hace entrar muy malitos es un distrés respiratorio. El distrés respiratorio es una causa de edema pulmonar. Entonces tampoco podemos hacer una sobrecarga líquida de estos pacientes, pero si el paciente viene que está en casa, como lo hemos llegado a tener aquí, que llevan 8 días con fiebre, que vienen casi deshidratados, hipotensos, a lo mejor sí que hay que ponerle suero. No tenemos que ser tajantes y no hacer ni blanco ni negro. O sea, es toda una escala de grises y tenemos que monitorizar estrechamente tensión, frecuencia cardíaca y diuresis. Saturaciones adecuadas, ¿vale? ¿Qué es una saturación adecuada que tenemos que mantener? En un paciente normal, por encima de 95-96. ¿Con quién vamos a ser un poco más conservadores? En aquellos pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria hipercárnica crónica, los pacientes EPOC, que nos vamos a plantear tener una saturación en torno al 90-92%. ¿Cómo vamos o qué dispositivos vamos a utilizar para mantener estas saturaciones? Las gafas nasales, el reservorio. Vamos a valorar la pronación de estos pacientes y en la urgencia yo no voy a hablar nada de ventilación, ¿vale? Invasiva, porque no la hacemos en el servicio y mañana van a estar los neumólogos con vosotros, pero sí que estamos probando otros dispositivos, que es la máscara de snorkel, que no sé si habéis visto en alguna ocasión y ahora os valoro un poquito, ¿vale? En cuanto a la oxigenoterapia, es importante que intentemos, ¿vale?, no generar aerosoles, ¿vale? Entonces el Ventimás tenemos que intentar, por ejemplo, no utilizarlo, ¿vale? Porque al final son pacientes que están graves, que están muchos al lado de otros, no podemos estar generando aerosoles y también por la salud de los propios profesionales que estamos ahí. Recomiendan, o sea, las guías más conservadoras y más estrictas recomiendan una mascarilla con filtro salado. Habitualmente no disponemos, entonces el grupo de ventilación mecánica no invasiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia lo que recomienda es la colocación de una mascarilla quirúrgica por encima de las gafas nasales para limitar la dispersión del virus en caso de disponer de mascarilla con filtro, de no tener la mascarilla con filtro salado. Y es lo que nosotros estamos haciendo en la urgencia. Es decir, colocamos al paciente nuestras gafas, ¿no?, y por encima el paciente está con una mascarilla quirúrgica. La pronación. La mayoría de estudios, y cuando me puse a preparar la sesión, encuentras todo lo que te hablan de pronación,
son ya pacientes con ventilación mecánica invasiva, ¿vale? Y se ha visto en estudios ya previos y en las otras epidemias de SARS que la pronación aumenta el reclutamiento de alveolos y mejora muchísimo la mecánica respiratoria. Esta pronación se debe mantener al menos 12 horas al día y esto tiene una recomendación a favor importante. ¿Vale? ¿Cuáles son las indicaciones en un paciente intubado? Pues un síndrome de distrés respiratorio moderado severo, que hay que hacerlo de forma temprana, con un volumen total a 6 mililitros por kilo, y a veces hay que utilizar fármacos bloqueantes neuromusculares. Como digo, yo no veo pacientes con ventilación mecánica invasiva, ¿vale? Pero en COVID-19 hemos empezado a pronar a pacientes que no estaban con ventilación mecánica invasiva, es decir, pacientes que tenían reservorio, que los teníamos nosotros en la urgencia, que a lo mejor por criterios de comorbilidades, edad o lo que sea, no han sido candidatos a UCI, hemos probado a probarles la urgencia. Buscando en guías de práctica clínica, sí que hay una guía de la Sociedad Científica Británica, hecha específicamente sobre el COVID, en la que recomienda que la experiencia reciente en Italia sugiere una respuesta beneficiosa de la adopción de la posición en prono. Se recomienda utilizar para mejorar la oxigenación de los pacientes en los que fracasa la ventilación supina convencional y se recomienda desarrollar equipos de prono para la mejor eficiencia de esta técnica. ¿Vale? Es decir, en el hospital, muchos de los, o sea, como todos los especialistas formamos parte al final de un grupo, por ejemplo, había traumatólogos, otorrino y tal, que a los pacientes que estaban intubados en la UCI, había equipos de pronación y todos los días se encargaban de pronar esas mismas personas a los pacientes y así ayudaban también a los compañeros de intensivos, ¿vale? Existe además un estudio descriptivo que se hizo en Wuhan, en la zona más afectada de China, donde dice que la posición prono mejora la mecánica pulmonar y el intercambio de gases, que además es muy útil en las primeras etapas de la enfermedad y que han visto que disminuye la mortalidad a los 28-90 días en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros en mi hospital? Pronar los compañeros de UCI, pero también desde la urgencia, antes de una ventilación mecánica invasiva, seleccionamos pacientes que pueden ser candidatos a prono. ¿Y cuáles van a ser estos? Pacientes que a pesar de estar con un reservorio, ¿vale?, van a tener una saturación por debajo del 94%, van a tener mucho trabajo respiratorio o mucha taquipnea. ¿Cómo lo hacemos? Los pronamos por turno, pero claro, son pacientes que están conscientes, ¿vale? Comen, entonces intentamos respetar su tiempo de comida, ¿vale? Y hacemos a lo mejor pronación durante 4 o 5 horas. A veces hay gente que no aguanta, que a las 3 horas, bueno, pues el tiempo que aguante, los pronamos. Y sí que mejoran un poquito estas saturaciones. ¿Cuál ha sido el principal problema de España y de la mayoría de hospitales, sobre todo aquí en Madrid? La saturación que hemos tenido de las unidades de cuidados intensivos, ¿vale? Esto es un gráfico de datos que teníamos de pacientes en Madrid a fecha de 27 de marzo, el que está señalado en mi hospital. En circunstancias normales, en mi hospital tenemos 8 camas de UCI, ¿vale? Aquí ya teníamos 27 pacientes en una unidad de UCI. Se habilitó la zona de reanimación de los quirófanos y demás, se han convertido en UCI en estos días. Pero claro, estábamos por encima de nuestras posibilidades. Por eso también teníamos que habilitar o indagar, investigar distintas formas de intentar ventilar a estos pacientes. Entonces, el equipo de traumatología de mi hospital, supervisado por neumólogos, se han encargado de adaptar máscaras de buceo, ¿vale?, para intentar hacer como un sistema de ventilación a presión positiva. Porque no podemos utilizar la CEPAP porque genera un montón de aerosoles, la CEPAP normal. Entonces, al final tenemos un equipo de presión positiva, metemos una PIP entre 6 y 10 centímetros, ¿vale? Y a este paciente, ¿vale?, lo que hacemos es intentar retrasar o evitar un ingreso en UCI, es decir, una intubación invasiva, ¿vale? Las indicaciones de estas máscaras son las mismas que las de la pronación. Un paciente que ya tiene reservorio y que a pesar del reservorio tiene una saturación por debajo del 94, mucho trabajo respiratorio o taquipnea. Para no entretenerme mucho en la charla, he dejado aquí un enlace a YouTube, ¿vale?, donde se explica, son 8 minutos de vídeo, donde se explica cómo se pueden adaptar estas máscaras de buceo y cómo funcionan, ¿vale? Esta sería la máscara de buceo que tenemos en el hospital. Son unas máscaras de buceo, le hacemos con una impresora 3D, se le hace un conector, ¿vale? Y por un lado va a tener siempre un balón, ¿no?, para aumentar la válvula, por un lado lo vamos a conectar a la toma de oxígeno, vamos a poner el caudalímetro a los 15 litros que nos da el nuestro y aquí lo que vamos a tener es una PIP, es una regulación del flujo para cuando salga, ¿vale? Entonces, ¿vale?,
el paciente va a recibir 2 circuitos, ¿vale? Va a recibir oxígeno y al final lo que tenemos es, en la máscara, vamos a aumentar mucho la presión que tiene el aire que llega, mucho más que con el reservorio, ¿vale? Este fue el primer artilugio que hicimos, que ya no lo estamos utilizando, utilizamos máscara, ¿vale? Que era como una forma más rudimentaria para aumentar la presión y que no servía tanto, ¿vale? ¿Vale? Pero al final es el procedimiento. Otra de las recomendaciones que salieron del Ministerio es que en general no se recomendaba el uso rutinario de esteroides sistémicos. Y aquí también me voy a apañar. No se recomienda el uso rutinario, es decir, no a todos los pacientes con COVID hay que ponerle corticoides, pero sí que vamos a tener que poner en algunos pacientes corticoides, que esto es igual que no es todo blanco o negro. ¿A qué pacientes podríamos plantearnos poner corticoides? Aquellos pacientes que de base tengan patología pulmonar o bien hagan broncoespasmo franco a la exploración. Aquí vamos a poner las dosis habituales. Pues metilprednisolona entre 0,5 miligramos por kilo día, ¿vale? Que es lo que solemos utilizar en circunstancias normales, en asmáticos y en EPO en los broncoespasmos. En pacientes que estén en situación de shock séptico, que esto lo va a hacer la UCI, no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer los compañeros de intensivo, y pondrán hidrocortisona y la fluorocortisona. Y luego en el síndrome de tormenta de citoquinas, donde me voy a parar un poquito. Yo creo que este gráfico lo conocéis todo porque ha dado vuelta por 20.000 sitios, pero bueno, para que lo explico rápidamente, sabemos que en las fases iniciales de la enfermedad lo que se produce es una replicación viral importante, ¿vale? Y aquí es donde van a tener sentido todos los antivirales, la hidroxicloroquina, aunque también tiene un efecto antiinflamatorio y demás, para atacar al virus, pero sabemos que luego hay una fase de respuesta inflamatoria, ¿vale? ¿Podemos detectar esta respuesta inflamatoria? Sí, y ahora voy a decir parámetros analíticos que nos pueden avisar de que el paciente está entrando ya en una fase de respuesta inflamatoria. Si el paciente ya está en una fase de respuesta inflamatoria, tenemos que plantearnos el uso de corticoides, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir este síndrome de tormenta de citoquina? Pues va a ser un paciente que ya tenga una insuficiencia respiratoria grave o progresiva, ¿vale? Que además va a tener en la analítica una serie de datos de respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son? Fiebre mayor a 38, un fibrinógeno mayor de 400, una GOT por encima de 30, unas plaquetas por debajo de 100.000, un dímero D por encima de 1.000 o con dinámica en ascenso si tenemos analíticas de días previos, porque ya estaba ingresado, una interleuquina 6 por encima de 40 y una ferritina por encima de 1.000 o 5 veces su basal. Es por esto que nosotros hemos cambiado los protocolos y cuando decíamos al inicio que si el paciente iba a ingresar, en mi analítica también iba a pedir la interleuquina 6 y la ferritina. Para si el paciente en algún momento dado de su evolución de esa neumonía hace un distrés respiratorio, yo tengo ya los datos en la analítica para ir comprobando y comprobar si está haciendo patrón inflamatorio. No es necesario que cumpla todos los criterios, ¿vale? Con cumplir alguno también. Otro dato que puede haber es que empeoren los infiltrados, ¿vale? Esos infiltrados bilaterales y periféricos también puede ser una respuesta de edema e inflamación. ¿Cómo vamos a poner y qué dosis de corticoides estamos valorando? Ponemos, se puede poner corticoides en monoterapia precoz. Es decir, este es un paciente que no llega a tener una insuficiencia respiratoria tan grave, estamos utilizando a lo mejor entre 7 y 10 litros por minuto de FiO2, ¿vale? Pero ya va empezando a tener aumento de esos parámetros inflamatorios. A este paciente le voy a poner un bolo de 250 de metilprednisona y voy a dejar después una pauta de 5 días con prednisona 0,51 miligramos por kilo día. Si ya estoy dentro de un paciente que ya está en una insuficiencia respiratoria grave, ya estoy hablando de un síndrome de tormenta de citoquinas, tengo que plantearme dos opciones. Una, que es la que tengo en mi hospital. En mi hospital disponemos tocilizumab, pero como sabéis el tocilizumab es un fármaco muy caro, ¿vale? No podemos ponérselo a todo el mundo y tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes que van a responder a este fármaco. Entonces, hablamos con los compañeros de intensivo para la indicación de este paciente. Si el paciente disponemos y es candidato a tocilizumab, pondremos el tocilizumab y un bolo de 250 de metilprednisolona seguido de 0,5 miligramos por kilo hasta completar los 5 días de tratamiento. Sin embargo, si no tenemos tocilizumab, vamos a poner un bolo de 250 miligramos seguido de bolos durante 3 días y luego ya pasaremos a pautas decrecientes, ¿vale? Es decir, intensificaríamos un poquito las respuestas corticoides al no disponer del tocilizumab. Tratamiento del broncoespasmo. Es verdad que la mayoría de pacientes que estamos viendo en la urgencia se ponen malos por un distrés respiratorio. Pocos hacen broncoespasmo, pero sí que es verdad que hay algunos que son EPOs, que son muy asmáticos, que también pueden asociar un poco de broncoespasmo. ¿Se tiene que tratar? Sí. Lo que vamos a intentar es
tratarlo, eso, pues nebulizando lo menos posible. De indicaciones, intentar salbutamol y patropia, además si el paciente tiene patología de base se lo debemos mantener, ¿vale? Y los vamos a utilizar en cartucho presurizado y con cámara, ¿vale? Para evitar los aerosoles. Y también le podemos poner corticoides intravenosos a estos pacientes. Profilaxis. Este protocolo, la profilaxis tromboembólica, este protocolo es del día 9 de abril, ¿vale? Porque conforme estamos viendo más pacientes y tienen más tiempo de evolución, estamos viendo que aparte de la respuesta inflamatoria que hacen sistémica, estamos teniendo muchas complicaciones trombóticas, ¿vale? Estamos viendo muchos pacientes que hacen de evolución, hacen ABBA, estamos viendo pacientes que están teniendo muchos tromboembolismos pulmonares. Entonces se ha hecho una revisión por el servicio de hematología y otros del hospital del tratamiento de profilaxis de enfermedad tromboembólica. En todos los pacientes vamos a hacer un inicio precoz de la profilaxis tromboembólica y además, que esto es como le mando eso, aquellos pacientes que incluso no requieren hospitalización, sobre todo si tienen neumonitis o asocian mialgias o van a estar en casa, que es que ahora en España estamos todos confinados en casa y no nos podemos mover, todos esos pacientes se van a ir a casa con profilaxis antitrombótica, es decir, le vamos a poner heparinas de bajo peso molecular durante 7-10 días, ¿vale? Que esta es como la novedad así última de lo que hemos sacado. En cuanto a la dosis de profilaxis, si el paciente no tiene insuficiencia renal y es un paciente sin factores de riesgo trombótico, hemos subido un poco la dosis. Por en 60-100 kilos hablamos de ENOSA 60 cada 24 horas. Por debajo de los 60 kilos, un paciente muy anciano, por encima de 85 años, enoxaparina 40 al día subcutánea. Y si pesa más de 100 kilos, enoxaparina de 80. Si el paciente tiene factores de riesgo trombótico, bien porque haya tenido episodios tromboembólicos previos, tiene una FA no anticoagulada, una trombofilia, patología arterial isquémica, es obeso, tiene un dímero D muy alto, está ingresado en la UCI, o en la analítica tiene linfopenia, una PCR muy alta, una ferritina, una interleuquina 6 muy alta, aquí las dosis que vamos a utilizar para esta profilaxis son mayores, ¿vale? Entonces vamos a utilizar una enoxaparina a dosis intermedias alta, que es 1 miligramo por kilo día subcutáneo. Y si el paciente tiene más de 75 años, bajamos un poquito a 0,75. Y lo que es muy importante es que estos pacientes que ingresan y están en la planta y aquí le estamos poniendo heparina durante todo el ingreso, cuando les demos de alta, hay que dejarle la profilaxis antitrombótica al menos otros 7-10 días. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta es que si tenemos un paciente ingresado que de repente hace una hiposemia refractaria o un empeoramiento brusco, sobre todo con hipotensión y taquicardia, tenemos que pensar que a lo mejor la complicación que está haciendo es un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Y deberíamos descartarlo, también con el dímero D en ascenso, ¿vale? ¿Cómo vamos a tratar si aparece eso? Un tromboembolismo pulmonar o una TVP o un trombo en cualquier otra localización inusual? Pues con enoxaparina, pero a dosis terapéuticas. 1 miligramo por kilo, pero cada 12 horas, ¿vale? Y a estos pacientes también al alta le vamos a dejar heparinas de bajo peso molecular, al menos 3 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque la situación ahora, estos pacientes normalmente a lo mejor nos podríamos plantear darles de altas con acenocumarol, o no sé si allí utilizáis warfarina, pero bueno, acenocumarol o alguna antivitamina K. ¿Qué ocurre? Que ahora la situación tampoco está para que estos pacientes vayan continuamente a hacerse controles, porque estamos todos confinados en casa y no vamos a estar mandándoles encima al centro de salud a hacerse controles cada 2x3 y que no se controlen bien. Entonces, de momento los mandamos con heparinas de bajo peso molecular al menos durante 3 meses. Incluso se debería prolongar en algunas circunstancias hasta los 6 meses. ¿Qué tenemos que ponerle también a estos pacientes? Omeprazol, ¿vale? ¿Por qué? Por gastroprotección. Hay que evitar que hagan hemorragias digestivas. ¿Por qué? Le estamos poniendo a todos heparina y le estamos poniendo corticoides, ¿vale? Que las dos cosas potencian el riesgo de sangrado. Y luego es importante que en la historia, sobre todo nosotros que vamos a estar en la urgencia, que tenemos pacientes potencialmente que pueden empeorar, tengamos los pacientes algún tipo de señalización indicado cuáles son aquellos pacientes que cumplen criterios de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, de una ventilación mecánica. ¿Vale? En cuanto al tratamiento específico del virus, y estamos continuamente en revisión, y os pongo el ejemplo, el primer protocolo que hicimos nosotros en el hospital, hemos tratado a todos los pacientes inicialmente con lopinavir, ritonavir, el Caletra, y ahora los que os traigo aquí ya no tratamos a ningún paciente con ello, ¿vale? Nos basamos en los estudios que había en China casi todos los pacientes los trataron con lopinavir, ritonavir, y a nosotros pues no nos ha funcionado, a lo mejor como ya teníamos casos de neumonía que estaban más avanzados,
hemos tenido que ir cambiando esos protocolos, ¿vale? Estos son el documento que tiene el Ministerio de Sanidad español sobre los tratamientos, ¿vale? Y pone lo mismo, pues eso, que en este momento no existe una evidencia procedente de grandes ensayos clínicos controlados, que todos los tratamientos que estamos haciendo están en monitorización continua y que se están poniendo diversos ensayos clínicos en marcha en España para seguir avanzando en esta evidencia. Por lo tanto, que las cosas pueden cambiar en los próximos días, en las próximas semanas. Volviendo a nuestro paciente que os había presentado al inicio del tratamiento, si teníamos al paciente con menos de 60 años, sin fiebre ni comorbilidades, ni radiografía alta y como mucho tratamiento sintomático. Si era menor de 60 años y lo único que tenía era fiebre, pero tenía una radiografía normal, igual tratamiento sintomático, paracetamol y alta a domicilio. Pero si ya tenemos un paciente con una neumonía, aunque fuera una neumonía unilobar y sin criterios de gravedad, ¿vale? Y tenía una analítica además con buen pronóstico, es decir, no tenía linfopenia, tenía unos linfocitos por encima de 1200, tenía leucocitosis a la izquierda, transas o LDH normal, le vamos a mandar a casa, pero íbamos a poner un tratamiento precoz y lo íbamos a revisar en 48 horas. ¿Qué estamos poniendo a día de hoy? Hidroxicloroquina, ¿vale? 2 comprimidos cada 12 horas el primer día y luego dejamos un comprimido cada 12 horas durante 5 días. Y además le estamos asociando la acitromicina. Asociaremos también ahora la heparina, ¿vale? Y luego hay un más menos que en función del paciente pues podemos valorar si tiene leucocitosis o desviación a la izquierda, poner además otro antibiótico como puede ser la amoxicilina clavulánica y sospechamos que puede haber otros gérmenes implicados o sobreinfección de esa neumonía. Si el paciente tiene más de 60 años o presenta ya comorbilidad, aunque no tenga neumonía radiológica, si el paciente también podemos darle de alta y valorarle, ¿vale? En la consulta. Pero también le vamos a poner tratamiento, el mismo tratamiento que en el caso anterior. Hidroxicloroquina, dosis doble el primer día y luego 1 cada 12 horas durante otros 5 días. Acitromicina y valoraremos, pues si ingresa le podemos poner ceftriaxona y si no ingresa, a ver, me sale aquí, abajo. Si le sale, podemos poner ceftriaxona o si lo vamos a mandar a casa, pues podemos poner una cefisima, un cefvitoreno o algún otro compatible, ¿vale? Si ya el paciente tiene una neumonía moderada, ¿vale? Tiene comorbilidades o hay progresión del infiltrado cuando lo citamos en la revisión, aparte de seguir con el tratamiento, la hidroxicloroquina la vamos a poner por 7 días, le vamos a poner acitro y este ya se quedaría ingresado, entonces sería con ceftriaxona, ¿vale? Y si tiene una neumonía grave, hidroxicloroquina, acitro a todos, ¿vale? Ceftriaxona, y estos son los que vamos a valorar en función de la analítica, poner corticoides, poner el tocilizumab, que es lo que disponemos en mi hospital, ¿vale? Hidroxicloroquina, principales cosas que tenemos que saber y que tenemos que manejar. Las dosis, que son las que os he dicho ahora, los efectos secundarios, sí que están teniendo muchos pacientes dolor abdominal, diarrea, alteraciones cutáneas, ¿vale? Que tenemos que avisar porque a veces están haciendo bastante rash. No se puede dar en pacientes que tomen natalizumab o algalsidasa y además en pacientes que tengan insulinas o cualquier otro tipo de hipoglucemiante, así como en la digoxina o en los betabloqueantes y antipsicóticos, tenemos que monitorizar el efecto, ¿vale? Porque disminuye el efecto de estos fármacos, ¿vale? Tampoco se puede dar en pacientes con epilepsia, con miastenia gravis, con daño hepático, con déficit de la 6-fosfato deshidrogenasa. Cuidado con las alteraciones visuales, lo de la retinopatía del ojo de buey, famoso de la hidroxicloroquina, y sabemos que en las embarazadas atraviesa la barrera placentaria, pero parece que el riesgo-beneficio puede hacer recomendable su uso, y de hecho estamos tratando a algunas embarazadas con hidroxicloroquina. El tocilizumab va a ser siempre con indicación de la UCI, ¿vale? Y va a ser siempre un paciente muy grave, ¿vale? Una neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, un empeoramiento rápido respiratorio con un score mayor de 3, un fallo extrapulmonar, un fallo sistémico, multiorgánico, una respuesta a los datos de tormenta de citoquina, una respuesta inflamatoria sistémica, son las indicaciones. ¿A quién no se lo vamos a poner? Aquellos pacientes que presenten un patrón transaminasa AST-ALT 5 veces por encima de lo normal, aquellos que tengan neutropenia, ¿vale? Porque es un potente inmunosupresor, aquellos que tengan plaquetopenia, una sepsis por otro patógeno que no sea COVID, ¿vale? Que presenten una comorbilidad que tenga mal pronóstico, ¿vale? Porque no sería un paciente a lo mejor candidato a UCI y eso, diverticulitis, infecciones cutáneas o que esté en alguna terapia inmunosupresora por otra patología.
Otros tratamientos que estamos estudiando y que se están haciendo ensayos, Remdesivir, ¿vale? Que es el antiviral que ahora se está ensayando más, haciendo estudios, ¿vale? Y teníamos también el Lopinovir, Ritonavir, que es el Jaleta, que lo empezamos a usar mucho. Pues lo que está viendo estos fármacos tienen muchísima utilidad, sobre todo en fases muy iniciales, porque al final lo que hace es inhibir que esa fase de infección viral inicial progrese. Luego también estamos haciendo estudios con otros inmunosupresores, con la ciclosporina, con inhibidores del TNF-alfa, antagonistas de la interleuquina, inmunoglobulina, inhibidores de la YAS-quinasa y con el interferón. Aquí hay una diapositiva que la verdad es que me gusta bastante sobre dónde actúa cada uno de estos fármacos, ¿vale? Y vamos a ir viendo, ¿vale? Aquí esto ya son el tocilizumab, el sarilumab para la respuesta ya inflamatoria sistémica y estos son más a nivel viral. La hidroxicloroquina es verdad que también tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Pero aquí lo utilizamos como un tratamiento, ¿vale? Para la replicación viral, ¿vale? Igual que aquí tenemos el Remdesivir o aquí tenemos el Lopinavir, Darunavir, ¿vale? Aquí os dejo, esto es una campaña que lanzó Telefónica aquí en España, porque ahora todos los sanitarios nos pusieron como héroes y demás, y yo lo traigo no porque nos consideremos héroes, ni quiero que lo consideréis, sino para recordaros todo lo contrario. Que aunque la población aquí sale a los balcones a las 8 de la tarde y nos aplaude y nos hace una gran fiesta y somos superhéroes, no tenemos ningún poder especial y si no nos protegemos vamos a caer malos, ¿vale? Yo ya he superado el COVID, ¿vale? He estado enferma en casa 2 semanas, gracias a Dios, con síntomas leves, pero nos tenemos que proteger porque estamos expuestos más que nadie, al final tenemos que hacer. En España ya tenemos más de 24.000 sanitarios infectados por el COVID-19, lo cual es un dato muy importante. Quiero agradecer a todos mis compañeros que están ahí luchando, pues desde el personal de limpieza, auxiliares, a mis compañeros directos de cualquier especialidad, a los jefes que se han currado toda la organización en la pandemia del hospital, a las familias, a los familiares que acuden porque no están pasando momentos fáciles, es difícil tener un paciente ingresado 20 días y que no puedas ir a verlo, ¿vale? Quiero también tener un reconocimiento especial a mis compañeros médicos de familia, que son los primeros que están al pie del cañón, están yendo a casa, están haciendo visita domiciliaria con sistemas de protección mucho peores que los que yo tengo en el hospital, y al doctor Leonel Argüello de Sonime, a la SEN Solidaria y a la SEN por hacer posible esta sesión. Para acabar, quiero dejar una pancarta que han colgado el barrio en el que trabajo, Vallecas. Los seguidores del Club de Fútbol de Vallecas subieron al hospital al inicio de esta pandemia y nos colgaron un cartel que dice: solo el pueblo salva al pueblo. Trabajadores sanitarios, sois nuestro orgullo, mucho ánimo, ¿vale? Pues con esto quería acabar mi parte de sesión y os dejo ahora con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. De verdad, pues que sí, desde acá de Nicaragua, pues es admirable pues ver el trabajo que hacen todos los médicos de emergencia a todas partes del mundo. Igual vos como médico de familia, pero de cara a la atención de la emergencia. Yo creo que sí te había dicho, te había comentado que, o sea, esta es una oportunidad para reconocer el trabajo de los médicos que están en la primera línea de batalla. Son los que dan la cara, son los que cuando llegan a una emergencia, vos no sabes qué es lo que tiene ese paciente, te puede decir un problema respiratorio, o tal vez no te lo puede decir, o tal vez le está iniciando, y vos sos el que lo recibís. La verdad es que sí se requiere demasiada preparación y demasiado, pues, valor y demasiada templanza para atender a todos los pacientes que lleguen en ese momento de la emergencia. Muy bien. Gracias, Irene, por tu presentación. Te voy a pedir que por favor quites la pantalla para que nos podamos... Ah, sí, ahora mismo, perdón. Los tres. Gracias. Perdón. Para arrancar con las preguntas, Irene, quisiera antes de las preguntas un poco que vos pudieras compartirnos tu experiencia personal. O sea, vos creías que esto venía, creías que no venía, ¿cómo te sentías? O sea, yo sé que vos tenés familia, tenés hay gente la que tenés un bebé que tenés que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos te sentiste personalmente? A ver, yo creo que ninguno nos podíamos imaginar lo que íbamos a vivir. O sea, quiero decir, ya llevábamos unas semanas que en el hospital nos preparábamos y sobre todo nuestros jefes sí que estaban bastante actualizados, iban preparando ya zonas, iban haciendo cosas, pero ninguno nos creíamos que íbamos a llegar a ver lo que hemos visto en esta semana. O sea, hemos tenido una cantidad de pacientes
que no era normal y que no nos esperábamos. Además, pacientes que se nos ponían malos de manera aguda, importante, y que muchas veces no teníamos medios, en el sentido de decir que no podíamos hacer más por esos pacientes, y por desgracia tenemos un número alto de fallecidos en España, que si a mí me dices cuando ya acabé la carrera o acabé la especialidad que éramos el sistema sanitario súper guay que decíamos, esto no lo podíamos imaginar y lo hemos vivido. Hemos sufrido situaciones, yo creo que de bastante estrés, quiero decir, todavía yo creo que no hemos asimilado todo lo que hemos vivido y hemos experimentado en urgencia. Yo creo que esto a largo plazo va a tener secuelas en nosotros. Hemos pasado por distintas etapas en las que al inicio era como no sembrar el miedo, no hacer, o sea, pues intentar mantener la calma, luego ya la situación se desbordó, ya todo era coronavirus y ya hablábamos como con más naturalidad, y ha sido ir evolucionando. Hemos tenido que estudiar mucho, muchas horas, o sea, a nivel de gestión, o sea, mis jefes han trabajado horas y horas y horas en el hospital para organizar esto, porque había un momento que no sabíamos dónde meter más pacientes, o sea, seguíamos viendo pacientes y venían más, y tú pensabas, hoy va a ser el peor día. Pues no, al día siguiente se duplicaban los pacientes. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Ahora, gracias a Dios, parece que estamos mejorando, solo espero que no volvamos a tener ningún otro repunte. Y está mejorando por el distanciamiento social, ¿no? Porque Exacto. Exacto. Creemos que las medidas de aislamiento social es lo que están haciendo que el número de pacientes y de contagios hayan bajado. Hoy en España han vuelto a salir al trabajo determinados sectores, y a lo mejor la semana que viene podríamos notar un pequeño repunte, pero bueno, está por ver. Una consulta, como vos tenés una familia ya formada, ¿verdad? Sí. Imagino que es estresante llegar a atender pacientes, ¿verdad? Imagino que también todos los médicos y las médicas y enfermeras en tu país han estado dispuestos a irse a la primera línea de trabajo. Es estresante y obsesiona, ¿eh? O sea, llegas a casa y yo y mis compañeros, ayer llegas a casa y yo tenía un pasillo hecho para directamente ir a la ducha, te lavas el pelo compulsivamente, te lavas todo. En el hospital tenemos todos los móviles, los celulares metidos en bolsas de plástico, vamos totalmente equipados, y aún así, claro que tienen miedo. Quiero decir, al final, pues eso, yo tengo un niño de 1 año, el otro tiene... Hay compañeros que tienen a sus padres más mayores en su casa, y al final eso te genera también cierta ansiedad. Y nos hemos puesto malos, es decir, yo he estado enferma. Con eso, Extreman mucho las precauciones, pero he estado enferma. ahora, ya te hicieron el examen a vos, pues sos COVID positivo. Sí, yo soy COVID, ya fui COVID positivo y ya soy negativo otra vez. Entonces quiere decir que ya tenés anticuerpos, pues ya no tenés problemas. Sí, pero todavía no me lo han hecho, pero supongo que sí. Sí. Supongo que sí. Una consulta al respecto de eso. Cuando estabas en el periodo de aislamiento en tu casa, con el diagnóstico de COVID, ¿practicabas algún tipo de telemedicina o te quedabas estrictamente... No, estabas de baja laboral. O sea, esos días no ejercí nada de medicina. Es verdad que a los sanitarios pues nos están intentando hacer los test más o menos de manera precoz, y yo estuve los 14 días en casa y me reincorporé después a trabajar. También tuve síntomas leves, pero también tengo compañeros que tienen neumonía, e incluso hay médicos que han estado intubados, jóvenes, que no hablo de solo ancianos. Otra consulta. Con respecto a los turnos en el área de emergencia, ¿cómo, bueno, en tu experiencia personal y en tu área de trabajo, en tu hospital, cómo los tenés distribuidos? ¿Cómo los tienen distribuidos? A ver, nosotros en mi hospital tenemos la urgencia dividida, hacemos turnos como de 8 horas entre semana, mañana a tarde, ¿vale? Y luego hacemos guardia, que suelen hacer como 4 o 5 guardias al mes. Si la guardia es entre semana, haces tus 8 horas de diario normal, de 8 a 3, y luego te quedas 17 horas de guardia. Si la guardia es de fin de semana, hacemos turnos de 24 horas. Y cada guardia lo que genera es un saliente. O sea, al día siguiente no vas a trabajar. A las 8 de la mañana al día siguiente te vas a casa. Pero ustedes tienen equipos de protección. Pero sí, me llama la atención que decías que hay 24.000 sanitarios que agarraron el COVID-19, o sea, que se infectaron. ¿Eso es porque no tenían equipos de protección, porque se descuidaron por el cansancio? O sea, ¿por qué razón? A ver, yo creo que en urgencias tenemos equipos de protección, pero, por ejemplo, hay otra zona, los médicos de familia, que están en primera línea, que han contenido esta infección, pues desde ahí, yendo a domicilios de pacientes que estaban infectados, sus equipos de protección a veces escasean o no son todos
bueno que creíamos. Y yo creo que también al inicio parte de los contagios fue también entre nosotros. Que si a lo mejor tomábamos mucha precaución de cara a los pacientes, pero con los compañeros al inicio de esto, ahora ya, o sea, nosotros incluso en los despachos médicos estamos con mascarilla y con guantes, en los propios despachos médicos, pero al inicio de todo esto, cuando todavía le íbamos a venir, pues a lo mejor con el compañero no tomabas tanta precaución como con el paciente. Ahora, una consulta, se supone que los médicos y las médicas y el personal de enfermería tenemos que lavarnos las manos entre un paciente y otro. ¿Esa era una normativa que se cumplía antes del COVID-19 o hasta ahora con el COVID-19 se está cumpliendo? O sea, yo creo que ahora quizás más, pero antes también. Yo creo que aquí sobre todo, o sea, yo por ejemplo el uso de guantes y todo eso, yo creo que sí que está bastante, vamos, extendido, por lo menos yo. O sea, yo soy muy escrupulosa, yo guante y lavado de mano, o sea, sí que, o sea, yo creo que sí que está bastante extendido. Quizás ahora todavía es más compulsivo. Quiero decir, porque ahora ya tocas el fonendo y te desinfectas las manos después de tocar el fonendo. Ya no es solo entre paciente y paciente, sino que a lo mejor entre paciente y paciente te desinfectan las manos con alcohol gel 3 o 4 veces. Y en el caso del área, digamos, de la clínica donde están ustedes o de emergencia, ¿están continuamente desinfectándolo con cloro o con alguna otra? O sea, sé que se han desinfectado calles y demás, y luego, por ejemplo, ahora el hospital, que como estamos habilitando zonas, ya no hay tantos pacientes, las zonas que estamos vaciando se van moviendo cada día y se están desinfectando continuamente, aunque todavía siguen viniendo pacientes COVID, seguimos teniendo pacientes COVID, pero sí que se están desinfectando. Ahora, siguiendo sobre la línea, perdón, Víctor, siguiendo sobre la línea de los equipos médicos, pues la noticia que se escucha, ¿no? Que ya no tienen equipos médicos, que los colegas españoles están ahora utilizando las bolsas de basura. O sea, no sé qué tan cierto será eso, puede ser la información que nos llega. Claro, yo creo que hay determinadas zonas, pues eso, en IFEMA han salido imágenes de esa falta de material y sobre todo en atención primaria sí que hay esa falta de material. O sea, yo en mi hospital no he tenido falta de material, de hecho hasta ahora teníamos batas y ahora nos han llegado buzos, o sea, completos, y vamos con buzos que parecemos astronautas. O sea, quiero decir, mascarilla, hombre, sí que hemos estado a lo mejor, o sea, no es que nos hayan faltado mascarillas, porque nunca ha llegado a falta mascarilla, a lo mejor sí que hemos intentado reutilizar la mascarilla, pues eso, tener 8 horas de uso la mascarilla. Ok, y en el caso de los buzos, yo sé que ¿qué temperatura tienen ahorita en España ya? Porque digamos, si nos ponemos esos buzos aquí en Nicaragua, Espera, a ver que lo mire en el a las 2 horas estaríamos nosotros. Bueno, claro, sí, aquí no, o sea, ahora mismo, sí, no, seguro, en Madrid hace mucho más frío que en Nicaragua, seguro, Sí. seguro, pero probablemente el buzo da mucho calor, pero a lo mejor una bata impermeable, o sea, que incluso la bata da calor, ¿eh? O sea, y sobre todo cuando estás, o sea, también intentas minimizar riesgo, una vez que te vistes, a lo mejor intentas ver varios pacientes, ¿no? Luego cambian los guantes, pero tú estás vestido entero y para intentar explorar al mayor número, pues claro, cuando llevas a lo mejor 20 minutos, 1 hora vestido, hace un calor insoportable. Yo me he puesto la máscara N95 y a mí me sofoca, ¿verdad? Porque siento que me aprieta todo y que te cuesta te habitúas a trabajar con ella, te habitúas. Cuando estás 24 horas uno se acostumbra a eso y ya más. Héctor, adelante, por favor. Sí, claro. Una pregunta. Desde tu percepción como médico de emergencia, ¿cómo fue el cambio que vos viste de llegar un día normal, común y corriente al área de tu trabajo y atender la misma cantidad de pacientes y de pronto parpadeaste, cerraste los ojos y miraste que ya todo el sistema estaba saturado de pacientes, ya estaba colapsado? ¿Fue un cambio brusco? ¿Fue transicional? ¿Al comienzo ustedes se lo creían, no se lo creían, estaban con miedo, lo menospreciaban? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues a ver, al inicio, lo escuchábamos que había esto en China y sonaba como súper lejos. Como ya a finales de enero, principios de febrero, empezó a haber ya protocolos del Ministerio de Sanidad, pero eran todos muy lejanos porque era pues contacto, paciente que haya venido de China y demás, que te sonaba a mí. Y luego ya a finales de febrero es cuando hubo 2 casos por ahí con España y cuando saltó los casos en Italia. Ahí ya empezamos a oírlo como más cerca, porque al final Italia está mucho más cerca de España, pero la verdad es que un poco fue de repente y fue como una palomita que explosiona, una bolsa de palomitas que explosiona. De repente empezaron a aparecer pacientes en la urgencia que no habían estado en Italia, que no habían estado en ningún sitio de China y que de repente les pedías una radiografía y eran infiltrados intersticiales bilaterales. Y yo creo que fue una cuestión de, no sé, a lo mejor 4 o 5 días pasar del primer positivo que tuvimos a tener 20 y tantos.
y luego de ahí exponencial, porque en cuestión de 3 semanas teníamos 700. O sea que el cambio fue muy, muy, muy brusco. O sea, es verdad que yo creo que esto también ha sacado parte buena de todos los profesionales, que es decir, creo que todos los profesionales sanitarios de cualquier escalafón ha dado lo mejor de sí. O sea, todos los especialistas, la gente ha trabajado, por lo menos en mi hospital, ha trabajado como un equipo súper unido, súper coordinado. O sea, que sí, los cardiólogos han bajado a la urgencia a ayudarnos a ver pacientes respiratorios. Los traumatólogos son los que han hecho todos los dispositivos de buceo, lo han adaptado ellos, con impresoras, no sé qué, supervisados con neumólogos. Entonces, ha salido una solidaridad entre la propia gente también, la ciudadanía. O sea, donaciones al hospital de agua, de comida para los pacientes que estaban ahí porque sabían que estábamos en una situación de desbordante. Pero yo creo que, bueno, dentro de que es una pandemia, ha servido también para sacar lo mejor de mucha gente. Sí. Mientras Héctor va viendo las primeras preguntas, porque a mí se me cortó el internet y entonces perdí las preguntas anteriores, voy a comenzar de las recientes para allá. Nos dicen de que como ustedes están usando ese protocolo de antivirales, cloroquina, hidroxicloroquina, tocilizumab, etcétera, pulso de esteroides, ¿eso lo hacen en emergencia, todo eso? ¿O ustedes qué es lo que hacen en urgencia? Yo todo lo que he contado es urgencias. Okay. O sea, no he entrado en nada, o sea, lo único que para poder prescribir yo el tocilizumab, que se lo voy a poner en urgencia, tenemos que pedir consentimiento a la UCI porque es de donde nos van a traer el, ¿vale? Porque lo valoramos conjuntamente con ellos. Salvo eso, todo lo demás se pone en urgencia. También tened en cuenta que es que hay pacientes que a lo mejor yo los ingresaba en la urgencia, pero como el hospital estaba tan lleno, se quedaban a lo mejor 2 o 3 días ingresados abajo en la urgencia y nosotros mismos hacíamos la reevaluación como si estuvieran en planta. Vamos, yo misma o los cardiólogos o quien estuviera. ¿Han observado bastantes arritmias y cambios electrocardiográficos? Hemos observado, sí, sobre todo eso, eventos trombóticos, infartos, ictus, muchos. Tanto ADVAS como infartos, sobre todo TEP, muchísimos. Sí. Y estaban preguntando aquí que si han observado alguna perforación intestinal por el manejo del tocilizumab. No, o sea, que yo sepa, no. Que yo tenga conocimiento, no. No sé si a lo mejor los compañeros de intensivo, que yo tenga conocimiento, no. Está desaconsejado en diverticulitis. Está desaconsejado en diverticulitis y demás. Una consulta. Bueno, sabemos que el cambio de esto, o sea, bueno, es una enfermedad nueva, todo esto es dinámico, cambia constantemente. Lo que sabías ayer ya no es lo que sabes hoy y no sabes ni qué vas a saber mañana ni cómo lo vas a tratar. ¿Has sentido vos en tu experiencia, ya hablando de fármacos, de tratamiento, que ha habido un cambio brusco, abrupto, desde el primer día en que te dijeron, bueno, con este protocolo vamos a tratar a los pacientes al día de hoy? Sí. O sea, hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado la profilaxis antitrombótica de todos los pacientes. Hemos cambiado, al inicio poníamos a todos hidroxicloroquina y el Caletra, el Lopinovir, Ritonavir. Sin embargo, ese ya lo hemos quitado. Por aparte que además les daba unas diarreas brutales a los pacientes. Entonces, nosotros en el hospital hemos dejado de ponerlo. O a lo mejor en casos muy individualizados, pero ya por protocolo no lo estamos poniendo. Y ha sido una cosa de ir cambiando, o sea, el tocilizumab al inicio ni se nos ocurría. Quiero decir, porque al final los estudios de China habían utilizado mucho Lopinavir, Ritonavir, que al final era un fármaco que aquí se había utilizado también mucho para el VIH y se sigue utilizando con otros fármacos. Pero claro, también probablemente la situación de China no es la de España. Probablemente en China se han hecho muchos test, a lo mejor a pacientes con menos síntomas, que a lo mejor en fases iniciales el Lopinavir, Ritonavir estaba bien puesto allí, tenía mejores resultados que aquí. Nosotros ya al final, como solo hacemos los test a los pacientes graves, una de las hipótesis puede ser que a lo mejor estábamos poniendo ya el antiviral un poco más tarde que lo que se estaba poniendo en China, o en pacientes que ya estaban un poco más evolucionados. Al inicio, pues intentábamos no poner corticoides para que no aumentara la replicación viral, porque nos basábamos también en muchos estudios que venían de fuera, no teníamos a lo mejor tan en cuenta esa respuesta sistémica. Cuando empiezas a ver que esos pacientes empiezan a hacer una respuesta sistémica inflamatoria, empezamos a poner lo de los pulsos de corticoides, empezamos con los inmunosupresores, que en el caso de mi hospital es el tocilizumab, pero hay gente que está utilizando la anakinra, o sea que sí hay distintos fármacos que están utilizando y que a lo mejor ya cada hospital, en función también de lo que tengan disponible en su farmacia y sus medios, pues van a ir diseñando ese protocolo. Con respecto a las pruebas, a
a los test de RT-PCR para COVID. ¿Qué políticas aplican ustedes? Bueno, su Ministerio de Salud les indica, háganle pruebas a todo paciente respiratorio sospechoso que consideren, a todo el que venga con cuadro No. gripal. ¿Cómo es ese No, proceso? solo en teoría, la recomendación del Ministerio es pacientes graves, ¿vale? De hecho, los que venían con síntomas leves, el ejemplo del tipo 1 de paciente que pongo, a ese no le sacábamos PCR. Le explicábamos que probablemente estuviera infectado y que probablemente era un caso posible de coronavirus, pero que ahora mismo las recomendaciones no hacían factible sacar una PCR, que se tenía que aislar igualmente en casa sus 15 días, pero no le íbamos a sacar la muestra. Plantean aquí que como Nicaragua, vos lo conocés bien porque Irene es parte de la Fundación Censo Diaria, que es la fundación de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, con las cuales en conjunto con CEPAR hemos capacitado más de 2.000 médicos todos los años por un periodo casi de 16 años antes de la crisis de abril 2018. Quería y conocer bien este país. Una de las preguntas que nos hacen aquí es que de todos esos exámenes que se hacen, ¿cuál priorizaría? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor Héctor me aclara, pero no estoy muy claro si en los hospitales públicos habrán timirodes. ¿Cuál priorizaría? Puf. De los exámenes de laboratorio. Quiero decir, o sea, yo creo que hemograma es fácil que lo tengáis y la linfopenia es una cosa, quiero decir, yo creo que es una cosa vital que conozcáis, ¿vale? A lo mejor el dímero D no lo pediría de siempre, pero si el paciente veis que tiene una insuficiencia respiratoria que no mejora y demás, a lo mejor es más fácil sacarle un dímero D que no hacerle un angiotac. Okay. Si sospecháis un TEP, ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor no de inicio, pero si ya el paciente lo tenéis ingresado con sospecha de COVID y hace una insuficiencia respiratoria, se pone malo, empieza hipotenso, taquicárdico, pues hombre, un electro, si en el electro tuvierais muy claro un patrón de T, pues obviamente anticoagular. Si, a ver, si tenéis una alta sospecha, nosotros aquí, si el paciente está muy inestable, aquí tampoco se le hace el escáner, porque un paciente hemodinámicamente inestable no se le hace. Pero el dímero D sí que te da una cierta tranquilidad, ¿no? Si encima el dímero D te sale alto, para hacerle el escáner. Hay una pregunta que dice... LDH, linfopenia, son como las dos cosas así más características y dejaría para unos estadios más avanzados y no pediría siempre todo el dímero D, la interleuquina y la ferritina. Sí, por experiencia personal, por experiencia personal sí, estoy de acuerdo con ella. Sobre los primeros exámenes, bueno, allá le dicen analítica. Sí. Nosotros decimos biometría hemática, una biometría hemática de entrada, lo que vos decís, totalmente de acuerdo, buscar linfopenia, PCR, es bastante confiable, LDH, las transaminasas, AST, ALT, dímero D. En mi contexto personal, también tengo la posibilidad de mandar la ferritina de emergencia. Ya veo que vos la mandás, pero ya una vez que consideras que el paciente va a hospitalizarse. Eso es. Aquí hay una pregunta que dice, en una publicación reciente sugiere que se inicia terapia antiinflamatoria desde los primeros días que inician los síntomas del COVID-19 para prevenir la tormenta de citoquina. ¿Qué comentario tenés al respecto y que se ha observado en encefalitis? No, o sea, el corticoide se debe evitar, de hecho, en los primeros días, porque al final, en los primeros días, o sea, me refiero de los primeros días de síntomas. No quiere decir, si el paciente ya llega al hospital y está con la neumonía, puede venir al hospital en el día 8 o 9 de síntomas, ahí sí que lo voy a iniciar. Pero si estamos al inicio de los síntomas, lo que suponemos es que estamos en la fase de replicación viral. Entonces, ahí si os suministramos los pulsos de corticoides, por lo tanto vamos a inmunosuprimir un poquito más a ese paciente y la replicación puede ser mayor. Por eso hay que seleccionar el tratamiento con corticoides cuando ya estamos viendo datos de inflamación o de esa respuesta sistémica, obviamente sin esperar a que el desenlace sea fatal. Pero no quiere decir yo ahora mismo hago un test, o yo que he sido positiva, que lo que tenía era tos y un poquito de disnea con el esfuerzo, tomarme corticoides desde el primer momento que he empezado con la tos. Creo que además muchos pacientes no van a necesitar corticoides. Unos pacientes son los que hacen la respuesta inflamatoria, pero no todos. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, ustedes me refiero al clínico, a la gente que está directamente con el paciente, para estar informado? Porque aquí tenemos que estar continuamente aclarando alrededor de una serie de investigaciones. Por ejemplo, ahorita lo que sale en los medios es de que los italianos dicen que esto no es neumonía, que es un inflamatorio, etcétera. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para concentrarse en lo que deben hacer? O sea, hay alguien que les está mandando las cosas a ustedes, porque lo que hay que leer no te da en realidad. Es imposible leer todo.
nosotros en mi hospital, de hecho, hay 5 personas que se están haciendo una revisión continua cada semana y nos mandan como un pequeño resumen de las últimas novedades de los artículos más seleccionados que se han publicado. Luego es verdad que todo el tema de las comunicaciones, para mí el WhatsApp es horrible, porque yo no sé vosotros, pero llegarán 20.000 artículos, 20.000 noticias, que ya llega un momento que dices, ya no sabes qué seleccionar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos pueden llegar noticias o comentarios que la validez puede que no sea del todo cierta. Nos ha pasado con lo de los IECA famosos, de si los quitábamos los poníamos, nos ha pasado con las noticias que salieron del ibuprofeno. Yo creo que luego también nosotros tenemos que hacer un poquito de contrastar esa información e ir a los recursos que sabemos que podemos utilizar y que son fiables y manejar esa información con criterio. ¿Ustedes atienden niños y niñas? No, de hecho, es que como COVID apenas afecta a niños, en mi hospital los pediatras han visto adultos, porque los niños, en Madrid se han quedado solo 2 hospitales viendo niños, 2 o 3, el resto de urgencias pediátricas se han cerrado por la pandemia y han visto adultos. O sea, nuestros pediatras estaban con nosotros viendo adultos y valorando radiografías y valorando... ¿Y tenés alguna información acerca de pacientes pediátricos que se utilizan la hidroxicloroquina y la citromicina con ellos? Ni idea, pero yo creo que es que hay muy poquitos casos en niños, o sea, que es que no siquiera tenemos, o sea, yo, vamos, no lo sé si la han utilizado, la verdad. Ahora, me comentaba un colega español de que, como en realidad en España la gente vive muchos años, y son gente que tiene 80 años y pareciera como que fuera un nicaragüense de 55, de 60 años, de lo bien que están, pero hay ustedes tienen muchos pacientes polimedicados. Sí. Eso te complejiza más el tratamiento, las interacciones medicamentosas, etcétera. Sí, o sea, si veis el protocolo de anticoagulación que yo he resumido en 3 líneas, el protocolo de anticoagulación hospital son como 12 folios. Porque, claro, tenemos pacientes que están con anticoagulantes nuevos, pacientes que tienen adiro, pacientes que tienen clopidogrel. Entonces, con cada uno de ellos tienes un manejo. Pacientes que además toman no sé qué otro fármaco. O sea, todo eso, o sea, yo os he traído aquí una versión resumida porque tenía el tiempo que tenía, pero todo esto, claro que es mucho más complejo conforme los pacientes son más crónicos. Es decir, hay pacientes que toman 15, 20 fármacos al día. ¿Y experiencia con pacientes con lupus eritematoso sistémico? No, no he tenido ninguno. No. Y el cuadro de complicación siempre comienza con neumonía unilobar. No. Hay gente que directamente, vamos, cuando te llega a urgencia lo que tiene es el patrón intersticial bilateral. O sea, yo creo que de hecho lo más frecuente no es que empiece por una neumonía unilobar, lo más frecuente de COVID es que sea intersticial y bilateral. No. Aquí dice qué medicamento alternativo podríamos utilizar para combatir el virus. ¿Qué medicamento alternativo? Sí. No sé. Quiero decir, ahora mismo hidroxicloroquina tenéis, ¿no? Aquí en el país nosotros utilizamos la cloroquina para malaria. Claro, malaria, claro, por eso digo, para la malaria. O sea, pues, tendréis más que nosotros. Sin embargo, siempre hemos tenido cuidado, bueno, no siempre, pues una de las cosas que hemos estado alertando nosotros, porque aquí desapareció de la farmacia, porque comenzaron a decir dentro de las noticias falsas de que era preventivo. Y entonces mucha gente se llevó cloroquina a la farmacia. Entonces comenzamos a decir nosotros públicamente que cuidado porque produce ceguera irreversible. Claro, sí, la retinopatía en ojo de buey. A ver, he de decir que en España, y aquí ahora voy, se están haciendo en algunos sitios estudios de dar hidroxicloroquina a los profesionales, a los médicos y demás, como tratamiento preventivo. Una pregunta, ya hablando estrictamente del tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, ¿has visto vos alteraciones electrocardiográficas como prolongación del QT? ¿Qué tan frecuente es eso? Me vas a preguntar. Pues mira, lo revisaron al inicio, cuando empezó esto, como todos nos leímos y lo que te pone en la literatura, que la asociación de esos fármacos y además junto con el Caletra, el lopinavir, ritonavir, aumenta mucho el QT. A todos los pacientes que entraban, cuando al inicio, antes de que todos les hacíamos electro y lo mirábamos. Luego los cardiólogos se dedicaron a revisar esto y aumenta el QT muy poquito. Solo tenemos que tener precaución, sobre todo en aquellos pacientes que ya tengan cardiopatía o que tomen tratamientos, en eso sí que hay que tener precaución. Que si yo tuve un paciente que tenía una perfusión de amiodarona por otra cosa y tal, pues a ese no se lo voy a poner, ¿vale? Porque probablemente le voy a causar yo más daño y tal, pero creo que hay que individualizar. O sea, yo creo que en la mayoría de pacientes no hemos tenido complicaciones de prolongación del QT que te dé una arritmia ventricular. En relación a esto del QT, están preguntando aquí sobre el haloperidol.
¿verdad? Que ya sabemos que es para el tratamiento antipsicótico, que también prolonga el QT, que si tienen alguna experiencia con ello. Fármacos que prolongan el QT hay muchísimos. A ver, si le tienes que dar aloperidol y no te queda otra, pues a lo mejor lo que puedes hacer es ir seriando electros y repetirle a lo mejor un electro por día y ver cómo, si no tienes más remedio. Es decir, porque puedes poner otro fármaco, a lo mejor tampoco la ketamina, que también es muy cardiotóxico, pero a lo mejor valorar un Risperdal o, es decir, poder poner otro. Si no tienes más remedio que poner aloperidol, a ver, también si el paciente es muy anciano, con mucha agitación, pues a lo mejor también hay que mantener un poquito el sentido común y valorar también qué le vas a dar de tratamiento. Si el paciente está súper agitado, no se puede tomar pastilla, le vas a pinchar aloperidol, pues a lo mejor es que no va a ser capaz de tragarse la hidroxicloroquina. En el caso de la aloperidol, yo he conversado con psiquiatras que están atendiendo pacientes que están teniendo muchísimos problemas para el manejo de pacientes psiquiátricos, no solamente con aloperidol, sino también con otros medicamentos. Están teniendo bastantes problemas, muy complejo el manejo y como señalaba vos, están continuamente probando y modificando algunas normativas. Preguntando aquí una, ¿en qué momento se recomienda usar la cloroquina? Y que si el ARA2 es un factor de riesgo o factor de protección. En lo del ARA2, las recomendaciones que tenemos de la Sociedad Española de Cardiología es que no hay que quitar el tratamiento. Sabemos que el coronavirus entra en la célula a través de los receptores de angiotensina, eso lo sabemos, pero salieron al inicio unas recomendaciones de que teníamos que quitar a todos los pacientes el tratamiento con IECA y demás. La Sociedad Española de Cardiología hizo una revisión de esto y dijo que no teníamos que tocar para nada los tratamientos antihipertensivos de los pacientes. Y la otra pregunta que me habías hecho al inicio era de... ¿Cuándo comienza la cloroquina? Perdón. La cloroquina la empezamos a dar en aquellos pacientes que, o bien que tengan factores de riesgo, hemos dicho, que tengan más de 60 años y no tienen neumonía, o bien ya en todos aquellos que presenten neumonía. ¿Pacientes oncológicos ustedes están atendiendo ahí en tu hospital? ¿O? Sí. ¿Y alguna experiencia específica? No, porque de hecho seguimos el mismo protocolo que para cualquier otra comorbilidad. O sea, no hacemos... Una pregunta, bueno, que sí la tengo que hacer. ¿Tu experiencia con reanimando a estos pacientes que te desencadenan una parada cardíaca en la emergencia, partiendo de la premisa de que en pandemia no existe emergencia? ¿Has tenido alguna experiencia con resucitación cardiopulmonar en emergencia? Es decir, que nosotros cuando el paciente empieza ya a hacer una insuficiencia respiratoria aguda grave, lo que hacemos es llamar a los compañeros intensivistas para valorar lo que es la intubación. Entonces, intentamos estar, por eso es importante que seleccionemos a los pacientes que van a ser candidatos a ese manejo para avisarles antes de que tengas que llegar a una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Sino que se intenta hacer la intubación precoz, no esperar a que haya esto. Luego hay pacientes que por comorbilidades, por situación basal, porque son dependientes y demás, a lo mejor no cumplen criterios de unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo que tienes que intentar es aliviar esa situación de insuficiencia respiratoria. Y aquí ya harías manejo de otros fármacos para aliviar esa disnea. Pero yo creo que no tienes que intentar, o sea, prevenir dentro de lo posible, no llegar a una parada. O sea, si llegas a la parada es porque también estés preparado para ello, pero no por una insuficiencia respiratoria aguda de un paciente, porque ese paciente entonces debería estar intubado. Sí, pero no entiendo, pero una vez que, o sea, no has tenido experiencia con paradas cardíacas y reanimación y RCP en emergencia. En este contexto de pacientes con COVID. O sea, de tener que hacer, de que nos haya llegado un paciente así, no, porque si ya ha venido con insuficiencia respiratoria aguda muy grave, directamente hemos intubado, no hemos esperado a la... O sea, quiero decir, es que quizás aquí los circuitos, como están tan definidos, o sea, es difícil que un paciente joven te haga la parada así de repente. Ese paciente joven que tú ves que progresa, que hace una insuficiencia respiratoria súbita, tú avisas a los compañeros de UCI, no sé qué, y lo normal, y lo que ocurre es que se le intuba en circunstancias normales. Luego ya, que en intubación a lo mejor la extubación no sea previsible, vaya mal y haya fallecido, pues sí, pero ahí ya no estamos nosotros. Y luego nosotros sí que tenemos pacientes eso, que no cumplen criterios de esa unidad de cuidados intensivos, y ahí lo que tienes que facilitar es que cuando llegue esa parada cardiorrespiratoria, pero claro, ya no hacer reanimación en esa parada cardiorrespiratoria. Tal vez ahí en relación a eso, yo hace poco leí un artículo que lo estuve compartiendo, era de Estados Unidos, no recuerdo de cuál de las universidades, de 360 reanimaciones cardiopulmonares que habían realizado,
En realidad uno fue el que después de un periodo de un mes sobrevivió, pero en realidad los que sobrevivieron después de la reanimación cardiopulmonar fueron menos de 15 personas y después ya los 15 días fueron falleciendo y después falleció el resto. O sea, es muy bajo el porcentaje de gente. Hombre, si hacen la parada cardíaca ya, claro, ya es... Bien bajo. Es que quiere decir, o sea, esto normalmente lo que van a hacer primero es una insuficiencia respiratoria. Si tú ya ves al paciente con insuficiencia respiratoria, lo que tienes que intentar es ventilación, ventilación, ventilación y evitar la parada cardíaca. Si ya hace una parada cardíaca, pues es que lo primero que es la respiración es lo que hemos fallado. La otra pregunta que te iba a hacer, ¿ustedes reciben también pacientes quirúrgicos? Por ejemplo, hay alguien con apendicitis. Sí, ¿O sí, a otro sí. hospital también? No, también, sí, hay cirujanos en ¿Y nuestro en este hospital. caso qué es lo que hacen ustedes cuando reciben a alguien con sospecha de apendicitis? Haces el estudio igual, puedes tener una apendicitis que sea COVID, haces el estudio igual en urgencias y una vez que se ve que hay una apendicitis que cumple criterios quirúrgicos, se llama a los compañeros de cirugía y opera con el protocolo quirúrgico como contaron el otro día los compañeros cirujanos. Ya. Ahora, en el caso de ustedes, están preguntando aquí sobre los rayos X, vos explicaste bien de que llega un equipo móvil, ¿verdad? O sea, cuando el paciente está grave, viene un equipo móvil al hospital. Si el paciente está estable, va a un equipo de rayos que hemos dedicado solo a pacientes COVID. Y en el caso de la tomografía, ¿quiénes están enviando tomografía? Esas pacientes que a lo mejor pues, sospecha de un TEP, normalmente por sistema no hacemos tomografía a todos, aunque el TAC es mucho más sensible, ¿vale? No lo hacemos a todos, lo que hacemos es radiografía, a no ser que pues, el paciente, pues en la radiografía creemos que no se corresponde con la situación clínica del paciente, o bien sospechemos complicaciones, tipo un tromboembolismo pulmonar, a eso sí que le hacemos el TAC. Pero por sistema de entrada no hacemos tomografía. La otra pregunta es, aquí en Nicaragua, en los últimos, tal vez, 10 días, han fallecido 3 personas así de repente, pues en las calles, entonces se ha armado el alboroto que es por coronavirus, ¿no? Y sí, como la gente de la policía o la gente del Instituto de Medicina Legal llegan con el disfraz, ¿no? Blanco, entonces obviamente la gente se asusta, pero tampoco hay información. Yo lo que he comentado es que eso posiblemente hace un parto que posiblemente antes pasaba, pero nadie estaba atento. Entonces, el hecho de que la población esté atenta significa una buena señal, pero ¿qué hay alrededor de eso en España? Hombre, pues en España también nos pasa que el registro de la mayoría de pacientes con coronavirus son hospitalarios. Entonces tampoco sabemos mucho qué es lo que ocurre fuera, o pacientes que a lo mejor fallecen en residencias de ancianos y no los tenemos contabilizados como coronavirus porque no se les ha hecho el test. Pero bueno, hay pacientes que fallecen probablemente en su casa, en domicilio, en otras circunstancias, y puede ser también por coronavirus y pueden hacer una complicación. Uno puede fallecer de un tromboembolismo pulmonar en la vía pública y la causa que fuera un coronavirus, pero si no lo analizamos... Sí, ustedes tienen un sistema muy bueno de atención a los pacientes en las calles, que es el 112, si no me equivoco, que conocemos nosotros como 911, no porque los tengamos aquí, sino porque lo miramos en las películas de Estados Unidos. ¿Nos pudiera, vos que tenés relación con ellos, porque son los que te llevan a los pacientes, cómo está funcionando? No, funciona, es decir, funciona bien. Es decir, en Madrid hay dos sistemas, el SUMA y el SAMUR, ¿vale? Que son el nombre que reciben técnicamente. Son equipos, o sea, depende de la zona, actúan uno o actúan otro. Ellos hacen la intervención, pues, eso, en vía pública, si hay alguna parada en algún, incluso al centro de salud, si tienen que ir a recoger a un paciente porque es una parada cardiorrespiratoria, van estos dispositivos y nos lo traen al hospital. Pero funciona bien. O sea, Madrid es una de las, yo creo que de las comunidades de España que más unidades de UBI móviles tiene. Hay una pregunta con respecto al ultrasonido y sí me gustaría leerla. ¿Tienes experiencia en emergencia de realizar ultrasonido de tórax a estos pacientes? O sea, yo hago bastante ecografía y lo que pasa es que en los pacientes COVID, como no tengo, o sea, solo tenemos un ecógrafo y una sonda que ha sido difícil utilizarlo y más en esto, pero sí que decir, abogo porque la ecografía es súper ultra sensible y nos puede solucionar muchas cosas. Lo que hay que tener también los medios para poder desinfectarlo y hacerlo, y el tiempo que nosotros, tal y como estábamos en pandemia, no daba opción a pararnos a hacer mucha ecografía. En el caso de la PCR, vos decías que toman las muestras ahí y las envían a otro lugar. ¿En cuánto tiempo le regresan los resultados? 24, 48 horas. Ahora, independientemente de eso, pacientes que clínicamente se sospeche de COVID-19, se trata como tal y se toman las medidas preventivas como tal. Eso es.
Sí. Ya. Aquí están diciendo que hubo unos videos en China donde la gente caía al suelo. ¿Cuáles eran las causas? Pues no sé, en el vídeo de China, ¿qué causas eran? Un comentario al respecto de eso. Hay varios artículos que se llaman, que son muertes colaterales por COVID. Y consideramos que ha habido un aumento con respecto a esas muertes colaterales por COVID, o sea que es porque tu sistema está tan saturado de pacientes de COVID que no le puedes dar atención a otros pacientes que muy probablemente se hubiesen rescatado, ya, qué sé yo, metiéndolos a una terapia intensiva o dándole el abordaje que comúnmente se hubiese hecho. ¿Ha visto un aumento en esos pacientes? No, pues la verdad, o sea, nosotros ya estamos viendo pacientes no COVID y hemos seguido manteniendo eso. No hay números de si han aumentado, quiero decir, previamente hay pacientes crónicos que probablemente lo que ocurre es que nosotros ahora ya es difícil, o sea, quiero decir, sorprende, o sea, yo ayer tuve una mujer con una insuficiencia cardíaca franca y para despistaje le sacamos el COVID porque iba a ingresar y era coronavirus positivo. O sea, es que lo que nos estamos encontrando es que hay muchos infartos, muchas complicaciones médicas que ya veíamos antes, pero que en una situación de pandemia que siguen siendo coronavirus positivos, ¿vale? Que luego obviamente hacen enfermedades tromboembólicas mucho peores, las infecciones mucho peores, que también se pueden sobreinfectar por otros jóvenes, pero dentro de que es que en la población en la que nosotros atendemos hay muchísimos casos. Es que yo creo que si sacáramos a todos PCR, casi todos seríamos positivos donde estamos trabajando ahora mismo. Efectivamente, había una pregunta alrededor del PCR. Nosotros en Nicaragua tenemos PCR, hay más de 26.000 pruebas que se pudieran utilizar si el Ministerio de Salud así lo decidiese. Sí. La PCR lo que identifica en el ARN del virus, lo único que está diciendo es esta persona tiene la presencia del virus. Y podés utilizarlo para el paciente que está, o para la persona pues que está más bien en periodo de incubación, y eso te ayuda para poder meter en cuarentena a esta persona y evitar que durante el periodo de incubación pueda transmitírselo a otra persona, ya que ellos son responsables del 25% de los casos. Por otro lado, también vos podés utilizar este PCR para saber cuál es la evolución, pero hasta el 7º día, porque después del 7º día ya el PCR te da mucho falso negativo y ahí es donde tenés que entrar con las pruebas inmunológicas. No voy a aumentar más esto porque vamos a hacer un webinar específico sobre las pruebas que se hacen, ¿verdad? Sobre tanto PCR como las pruebas inmunológicas. La otra cosa también importante es decirles que mañana durante esta semana vamos a tener mañana otro webinar ya con neumólogos. Va a participar también la Sociedad Nicaragüense de Neumología, la Asociación Nicaragüense de Neumología. Vamos a presentar gente de CEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria, ese es el día de mañana. El día miércoles vamos a entrar con psicología, una psicóloga y un psiquiatra español que nos van a compartir su experiencia. El día jueves vamos a ver ginecobstetricia, el viernes les tenemos una sorpresa, sábado y domingo también. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, yo quisiera agradecerte muchísimo, Irene. Yo sé que esto lo organizamos en menos de 24 horas, vos estabas de turno o de guardia en tu hospital y estábamos entre segundos y segundos que tenía, estábamos organizando esto, ¿verdad? Y quiero agradecerle a Héctor también, y aprovecho para agradecer a la Sociedad Española de Medicina General, que nos ha estado ayudando a contactar a todos los colegas para poder hacer realidad esto, y que las y los nicaragüenses que trabajamos en el sector de salud por lo menos tengamos un poquito más de contacto real con esta situación. Muchísimas gracias a todos los que nos enviaron las preguntas. Este programa se va a grabar y se va a poner a disposición de ustedes. Buenas tardes y buenas noches, que ya es bastante noche. Muchas gracias. Irene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.